cuál iban a ser las resoluciones y luego de eso se dio a conocer cuáles son las demandas del gremio docente mayoritario en Entre Ríos hacia el gobierno provincial. Y por supuesto queremos entender más, queremos estar en tema, para ello estamos en comunicación telefónica con Guillermo Sampedri, secretario gremial de ACMER. Guillermo, muy buenos días, bienvenido de este lado, Nicole te saluda. Hola Nicole, muy buen día para vos, muy buen día para tu audiencia. Bien, queremos arrancar, bueno, pasando, si bien son varias las demandas, digo, algunas por ahí están bien claras y algunas por ahí quizás hay que traducir un poco al ciudadano común, por ahí el que no está tan en tema, qué significan. Pero antes que eso quiero preguntarte por los salarios docentes, ¿en qué estado están actualmente? ¿Le están ganando a la inflación los salarios docentes? ¿Están por debajo? ¿Cuál es el estado actual? A ver, yo en esto quiero ser absolutamente claro y absolutamente contundente. Sí. Lo justo es que los salarios de los trabajadores de la educación venimos perdiendo hace bastante. Desde el 2015 hemos iniciado un proceso de declive y de pérdida de poder adquisitivo que ha tenido momentos críticos. Un momento crítico fue la pandemia. Claramente la pandemia fue un momento crítico en este proceso de pérdida. Tuvo otro momento crítico cuando se cerró la paritaria nacional en el gobierno de Macri. Digo, en el 2017 fue un momento crítico en 2020, digamos, donde en el marco de la cuarentena y la virtualidad los salarios estuvieron congelados. Si bien la inflación no fue muy alta ese año, fue de 36 puntos respecto a lo que tenemos hoy, que ronda los 200, digamos, hay una diferencia, pero ese año tuvimos los salarios congelados. En diciembre de este año, a partir de noviembre, diciembre del año pasado, también tuvimos un momento de una pérdida significativa. El año pasado tuvimos una excelente paritaria hasta septiembre. En octubre y noviembre y en diciembre, que fue el mes más inflacionario de los últimos 30 años, tuvimos también una pérdida significativa. Por lo tanto, objetivamente los salarios de los trabajadores venimos corriendo de atrás. Esa es la situación real y objetiva. Y si hablamos del 2024, es decir, de este año, sí. Este año nosotros tuvimos una pauta salarial de 18% en enero, 18% en febrero, que fue acumulativo, que fue un mes sobre el otro. Digo, cuando es acumulativo funciona como la inflación. Eso significa que se transforma, no es 36, es 39,2, porque el proceso de acumulación, digamos, no es suma, sino que es una progresión que da 39,2, 24 exactamente, y a eso se le suma el 5% y el 5% que se planteó para el mes de marzo, y el 3% en concepto de adelanto para el mes de abril. Contra una inflación de 3 meses, enero, febrero y marzo, acumulada y conocida hasta aquí del 51,6, es decir, también estamos unos puntitos atrás. Es decir, el escenario de los trabajadores en este momento histórico es muy desfavorable, todos sabemos, digamos, el gobierno libertario, anarcocapitalista de Milei, el gobierno de Frigerio, claramente no privilegian los salarios de los trabajadores, y esto nos pone en un escenario de mucha complejidad. Por eso la demanda, digamos, de ayer de la ACMER, por eso el planteo que hacemos nosotros, sí. Porque la verdad que la experiencia de ir discutiendo mes a mes no fue positiva. Fuimos discutiendo mes a mes y en la verdad siempre vamos un mes atrás, entonces esto es un problema para nosotros. A mediados de abril discutiendo, a mediados de abril discutiendo marzo, a finales de abril discutiendo abril y marzo y junio, digamos, entonces esto es un problema. Por eso nosotros planteamos ayer, luego de un debate intenso, los debates en el ACMER son intensos, hay muchos compañeros que opinan, muchos compañeros que analizan la situación nacional y provincial, hay muchos compañeros que analizan el salario de los trabajadores de educación, digamos, ahí tenemos compañeros Juan Carlos Cretá, de Rosario Tala, de Tala, digamos, que trabajó muchos años en Maciá, profesor de matemáticas, que es uno de los compañeros que más sabe de salario docente, porque se ha dedicado a lo largo de su vida, digamos, en su militancia a estudiar el salario docente, analizan con detalle, digamos, la situación, la composición, el impacto, y por eso hemos elaborado una demanda que vamos a llevar a la paritaria del próximo viernes, el viernes 3,
donde planteamos, ¿no es cierto?, demandar al gobierno de la provincia de Entre Ríos una pauta salarial para el primer semestre del año y que asegure el porcentaje, es decir, que ponga porcentaje en abril, más en junio. Nosotros tenemos un 3% en abril, nosotros tenemos que reforzarlo, digamos, eso en un escenario en donde las proyecciones de inflación para el mes de abril son mucho más altas que 3, ¿no sé? Entonces decimos hay que reforzar abril, hay que poner un porcentaje en mayo y hay que poner un porcentaje en junio. Bien. No le ponemos números porque esperamos lo más alto posible, digamos, la intención cuál es tensionar el número más grande posible. En segundo lugar, que para nosotros es central, es fundamental, es que además de esos porcentajes existe una cláusula de garantía que signifique que una vez conocida la inflación del semestre, es decir, de enero a junio, ¿sí?, los 6 meses, semestre, los salarios iguales a la inflación. Como mínimo, de piso decimos nosotros, ¿no es cierto? De piso. ¿Cuál es el piso que aspiramos los trabajadores de educación? Empatar el semestre. Ojalá la fuerza de nuestro sindicato, la organización y la lucha nos lleven a ir por encima. El año pasado en un momento estuvimos 5 puntos por encima, luego estuvimos en otro momento 7 puntos por encima. Bueno, nosotros decimos con claridad de piso, eso no significa que no podamos tensionar un poquito más e ir por encima de la inflación, porque cada vez que vamos un poquito por encima de la inflación nos permite recuperar el salario de lo perdido. Bien. ¿Y Guillermo, cuál es la base de cálculo actual? Bueno, la base de cálculo actual nosotros tenemos este proceso, mirá. Enero y febrero fue acumulativo, digamos, fue sobre el mes anterior. Marzo y abril se puso sobre enero, de vuelta hubo un retroceso para nosotros ahí. Nosotros tenemos que actualizarla, hay que traerla lo más cerca posible, es decir, y que el proceso de actualización sea periódico y regular, digamos, ¿no es cierto? Nosotros aspiramos que se actualice, a ver, el ideal, Nicole, ¿cuál es el ideal? Que sea mes a mes, que sea acumulativo. Bueno, si no se puede eso, aspiramos que sea bimestral. Y si no se puede bimestral, tensionaremos el trimestral, pero más de ahí no, digo, porque si no empieza a quedar muy lejos. Cuando vos pasas más de 3 meses sin actualizar la base de cálculo, ¿qué ocurre? El porcentaje no es el porcentaje que te dicen, a vos te dicen el 10, impacta el 8,5, si vos vas perdiendo 1,5 por no cambiarlo, por no actualizar la base de cálculo. Entonces nosotros planteamos, nosotros no pusimos a cuánto queremos, la resolución dice actualización de la base de cálculo, sobre lo que sobre la cual se establecen los porcentajes de aumento. Bueno, nosotros pretendemos que la base de cálculo esté lo más cerca posible, porque eso significa que el porcentaje sea efectivamente el que se dice. Y luego un tema histórico que estamos trabajando, nosotros lo incorporamos a la demanda, pero lo estamos trabajando en la comisión, en una comisión específica, con representación de las organizaciones sindicales, de nuestros sindicatos y los otros sindicatos, junto con el CGE, la actualización del 029. Sí, de traslado. Que es el código de traslado y movilidad docente. Eso es un problemón, Nicole, es un problemón. ¿Por qué? Porque las nastas aumentan cada 15 días, todos los meses, cada 15 días. Los pasajes, la quita del subsidio ha golpeado muy fuertemente, esto es un acto objetivo de la realidad. El aumento de la nafta es un problemón y el aumento de los pasajes es un problemón, digamos. Entonces nunca alcanza, los pasajes van por el ascensor y el aumento del 0,29 por la escalera, entonces nunca se van a encontrar. ¿Por qué? Porque el aumento de los precios es mucho más alto, digamos, entonces eso es un problema. Y en estos últimos arreglos de los últimos meses que nos comentabas, bueno, enero, febrero y demás, ¿se viene actualizando igualmente el código de traslado o está...? Sí, no, se viene actualizando. Lo que pasa es que nosotros entendemos, y eso lo estamos trabajando, insisto, en la comisión, que tiene que haber una solución de fondo, digamos, que vincule el monto de traslado, lo vincule a dos cuestiones, o al valor del boleto colectivo o al valor de la nafta, digamos, super de la ACA Paraná, ahí lo ponemos nosotros valor de referencia. Y tenga un porcentual, sea una fracción del litro de nafta, pero que nos dé la posibilidad, eso es lo que estamos discutiendo, un criterio que perdure en el tiempo y que se ajuste automáticamente, digamos, ¿no es cierto? Si lo ponemos referencia a la nafta, que cuando la nafta aumente el 0,29. Y el otro problema que nosotros estamos discutiendo en la comisión es que tiene tope en 30.
kilómetros, y hay una enorme cantidad de compañeras y compañeros que se trasladan más de 30 kilómetros. Tiene un tope en 30 porque vos estás en Maciano, te vas 30 y tenés que volver. Sí. Es decir, entonces, en realidad, se paga por 60 kilómetros, pero en realidad son 30, porque yo si voy 30 para volver a casa tengo que retornar los otros 30. Entonces el tope está en 30. Nosotros entendemos que lo ideal es liberar ese tope, que se pague lo que recorre el compañero en realidad, y yo por lo menos entre medios de 30 y liberar, que lo que planteamos el sindicato es encontrar un punto de equilibrio que reconozca más lo que los compañeros se trasladan. Bien. Porque hay una enorme cantidad de compañeros que se trasladan mucho más que 30 kilómetros. Sí. Guillermo, te pregunto por otra cosa, más o menos íbamos repasando recién cuáles son las resoluciones del Congreso de ayer, y quería consultarte, bueno, en estas últimas reuniones con el gobierno provincial, o al menos en las primeras reuniones, se habló de una intención de, por una vez, que el gobierno provincial se haga cargo de los pagos que corresponden a Nación, el FONID y conectividad. ¿Eso siguió en discusión o fue algo de un primer momento y después, cómo quedó eso? No, a ver, ya con el sueldo, esto es muy importante, con el sueldo de marzo no se pagó FONIT ni no se pagó conectividad. La provincia lo pagó con fondos propios en el mes de enero y febrero, y luego, como después de recibir, como se resolvió el tema porque mi ley por decreto derogó definitivamente el FONIT y la conectividad, se dejó de pagar. Nosotros tuvimos en el mes de marzo una reducción salarial. ¿Por qué? Porque dejamos de cobrar FONIT y conectividad. Bueno, nosotros ayer resolvimos plantear al gobierno que reclame al gobierno nacional por todas las vías, ¿sí?, políticas, institucionales, administrativas, judiciales, por las que el gobierno crea, pero que el gobierno provincial reclame al gobierno nacional por todas las vías, decimos, la restitución del FONIT y la conectividad. Nosotros seguimos luchando por la restitución del FONIT y la conectividad. Cetera lo tiene, digamos, a ver, no solo por FONIT y conectividad, que salario, por la restitución de todas las partidas nacionales, ¿sí?, destinadas a educación, que trasciende FONIT y conectividad. Tiene que ver con copa de leche y comedores escolares, con partidas para fondo compensador, con partidas para infraestructura y partidas para planes pedagógicos nacionales, es decir, es mucho más que salario docente. Sí. Y bueno, nosotros seguimos luchando, reivindicando, y entendemos que el Estado Nacional debe ser garante a través del financiamiento del derecho a la educación. Bien. Por supuesto, concepto que no comparte en absoluto mi ley, pero nosotros, de la perspectiva sindical y de una perspectiva nacional y popular, entendemos que el Estado Nacional es el garante del derecho social a la educación. ¿Hay fecha para próxima reunión con el gobierno? Sí, la fecha está establecida, la fecha es el próximo viernes 3 de marzo, este viernes que viene, a las 10 de la mañana en la Dirección Provincial del Trabajo. Ahí está convocada la paritaria, y ahí vamos a discutir todo esto que te estoy comentando, y llevar esta demanda concreta. Nosotros pasamos el Congreso a cuarto intermedio no más allá del 10, que es el viernes siguiente. Esperamos para ese momento tener una oferta concreta que dé respuesta a esta demanda que hacemos, que sea discutido en este Congreso. Bien, ¿en el Congreso de ayer se votó la posibilidad de alguna medida de fuerza? No, ayer no se votó medida de fuerza, ayer se planteó elaborar esta demanda, concurrir a la paritaria del próximo viernes, y bueno, y pasar el cuarto intermedio del Congreso para el 10. Bueno, ahí, si no hay respuesta, seguramente habrá un plan de lucha. Guillermo, le agradezco muchísimo toda esta información, ha sido muy claro, le mandamos un saludo. Otro para vos, muy buen día para vos, Nicole, para tu equipo de trabajo y para la audiencia. Igualmente, la palabra de Guillermo Sampedri, es secretario gremial de AGMER, nos comentaba sobre las resoluciones del Congreso Extraordinario de ayer que se llevó adelante en Colón, las expectativas también para la próxima reunión con el gobierno provincial que será este viernes.
Ponete en contacto con las cosas que te hacen bien. Despertate de la mejor manera. Activate. La mañana integral es parte de vos. Momentos de tiempo libre. Momento de pasar por Urbano Sport. Allí encontrarás toda la indumentaria para disfrutar de tu deporte favorito. Tus accesorios de protección para fútbol.